El cambio social fue intenso en España en tres, cuatro puntos importantes en torno a la natalidad, porque la natalidad en los años 60 y anteriormente era muy alta, a partir de los años 80 bajó. eh, Había una población mucho más joven antes de la entrada de España en la democracia. A partir de ahí la población quedó envejecida, por los 80 más o menos. Hubo movimientos migratorios hacia nuestro país y hacia el resto de Europa y también a América y otras zonas del mundo. La mujer cambió su paradigma porque ya comenzó a trabajar de forma eh, fuera del hogar, porque es verdad que la Primera Guerra Mundial fue para sustituir a los hombres y la gran mayoría, pues, cuando volvieron los hombres del frente, volvieron a los trabajos domésticos. Bueno, pues a partir de los años 80 ya en España, sobre todo en España, en Europa fue antes. eh, la mujer ya pues, trabaja fuera del ámbito doméstico y bueno, pues quizá también luego pues, con bueno, pues, las tareas domésticas cuando llega a casa o se van turnando, todo ello. Y la educación ha evolucionado también desde los años 70 hasta la actualidad. El comienzo de la transición española coincidió con el final del periodo conocido como Baby Boom, caracterizado por el auge de la natalidad. Al final, el Baby Boom es el auge de los nacimientos, que es la natalidad. Desde los años 80 hasta nuestros días, el descenso de los nacimientos ha sido vertiginoso. En 1981 se cruzó el umbral de los 2,1 hijos por mujer necesario para garantizar el reemplazo de las generaciones. Hoy la tasa de fecundidad es de solo 1,3 hijos por mujer, es decir, un hijo más o menos por matrimonio o pareja. Pero también esto hay que decirlo que la situación actual con la de hace 50 años es totalmente diferente. El descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que es una de las más altas del mundo, explican el envejecimiento que define en la actualidad a la población española. Pero que no solo pasa en España, también pasa en Europa y en América y en otras zonas del mundo. En 1917, el 10% de los ciudadanos tenían más de 65 años. Hoy es un 17%. Y se prevé que la población mayor rebase el 30% a mediados de siglo. Es decir, viendo cómo la natalidad baja y la esperanza de vida sube, sobre todo en nuestro país, se ve en los años 70 había un 10% de personas mayores de 65 años, más o menos de 65 o más, un 10%. Bueno, pues en la actualidad hay un 17%, ha subido. Y a mediados de siglo va a haber un 30% de ciudadanos que tengan más de 65 años en España, pero vamos, que no solo es España, es también Europa, América y son al final, bueno, las más desarrolladas. Es verdad que en otras zonas, por ejemplo, como Asia o incluso hablando de Oceanía, que también hay un gran cambio demográfico en Oceanía, tal, todo ello, porque bueno, Australia y Nueva Zelanda están cerca del bloque occidental. Pero es el cambio brutal en torno a la esperanza de vida hoy en día, hace 50 años más o menos. Otro cambio demográfico importante está relacionado con los movimientos migratorios. La crisis económica mundial de 1973 y el final de la dictadura franquista interrumpieron la intensa inmigración en décadas anteriores y muchos trabajadores y exiliados políticos regresaron a España. En los últimos años, el aperturismo y el crecimiento económico de nuestro país, unidos a una situación geográfica como puerta de Europa, han hecho que la inmigración crezca extraordinariamente, más que en cualquier otro país de la Unión Europea. Mientras que en el año 2000 la población extranjera suponía un 1%, o en 2016 era el 10%. Y su tendencia es aumentar, es decir, que va a continuar aumentando la migración al final, es decir, las migraciones que vienen, bueno, a buscarse la vida de sus países donde hay muchos problemas y vienen a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda, para tener una vida mejor y bueno, mejor y sobre todo en torno al salario y bueno, luego también en lo sanitario. Pero vienen en busca de vidas mejores que las que tienen en sus países mm, nacientes. Es decir, de su, bueno,
donde viven. Y bueno, Europa hoy en día, Estados Unidos, Canadá, todo el bloque occidental es uno de los lugares donde la inmigración ha crecido, pero también porque la esperanza de vida y porque la situación es muy diferente a la de hace 50 años en lo que hoy en día es Europa, España y otras zonas del mundo occidental. La instauración de la democracia en España ha supuesto importantes cambios sociales y en particular para las mujeres. Con la aprobación de la Constitución de 1978 vieron reconocida su igualdad legal con los hombres. Son igual, es verdad, que hay esa legalidad entre ambos sexos, pero sigue habiendo unas grandes diferencias brutales entre hombres y mujeres en torno al mundo laboral. Y bueno, en los puestos sobre todo importantes de la administración, en otras zonas del deporte. En estos años se ha producido una incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral. Así, la población activa femenina ha pasado del 28% en 1975 al 46%. Es un porcentaje importante, aunque todavía dista de la tasa de actividad masculina, que es un 69%. Además, viéndolo es más de un 20% entre ambos sexos. Además, la tasa de desempleo entre las mujeres casi dobla a los hombres y estas tienen más dificultades para promocionarse y ocupar puestos de dirección, aunque estén capacitadas para ello. El 60% de los licenciados universitarios son mujeres, es decir, que una mujer tiene las mismas capacidades intelectuales para dirigir una empresa e incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía se cohíbe en sí, incluso bueno, les cierran puertas. Algo además que es un poco vergonzoso. Para una sociedad se supone que es igualitaria, pero la situación es tan mala como la de hace 200 años. Es verdad que ha habido mejoría, y yo lo digo siendo historiador, pero es muy mala para el sexo femenino. Y si no, y da igual que yo sea hombre, y esto lo digo así, tengo historia, soy historiador, y es así los problemas que tenemos de esos cimientos del siglo XIX, mal construidos y que de aquí a nada tendrán que reformarse o modificarse de alguna manera para intentar que haya un 50-50 en unos años. Yo no estoy hablando de dentro de 50 años, sino, por ejemplo, de aquí a 6 años, por poner el tope, que es lo más importante. Que sería a corto plazo, 6 años, lo positivo para una sociedad, si queremos en España, porque aquí la igualdad va muy lento y en cambio en Europa es verdad que también va lenta, pero va un pelín más rápido. Pero vamos, que Europa, el mundo occidental, está constituido por los cimientos del siglo XIX. Así que la situación no es que haya mejorado para las mujeres, ha mejorado mucho comparado con hace 200 años, sobre todo en España con hace 50 años, pero es una situación muy inestable, un muro ficticio que está mal eh, realizado por parte de las administraciones en torno al mundo de, bueno, por diversos campos, pero que no es al final, pues al final quien contrata o quien no contrata son las empresas. Entonces deberíamos de un poquito entender qué es la situación menos favorable siempre para ellas, y ellas lo que quieren es esa igualdad, nada más. Asimismo, perciben salarios inferiores a los de sus compañeros varones, un 17% menos de promedio. Para evitar la discriminación de la mujer en el trabajo, los gobiernos han aprobado medidas como la que recoge la ley que fue pues, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007. El objetivo fue esa ley era que tanto hombres y mujeres tenían las mismas condiciones de igualdad para acceder a cualquier puesto, pero yo lo voy a repetir, sigue habiendo grandes problemas en la actualidad. Y estamos hablando de una ley de hace bueno, de hace casi 20 años, 17 años. No, es verdad que las mujeres con la Constitución mejoraron sus condiciones laborales, sus condiciones en torno al voto, sus condiciones de igualdad con los hombres, pero la situación sigue siendo mala para ellas porque tienen las mismas capacidades intelectuales que un hombre, y de momento se ponen trabas o se siguen poniendo trabas, y yo que soy historiador, dijeron que esa igualdad iba a ser efectiva, y yo todavía no veo esa igualdad en el mundo laboral. Y bueno, si ya te vas al mundo deportivo,
Ya eso son unas grandes diferencias brutales entre hombres y mujeres. La prolongación de los estudios y la incorporación al trabajo fuera del hogar explican el retraso de la edad de formar una familia y tener menos hijos. En los años 60, las españolas contraían matrimonio a la edad de 23 años y su primer hijo tenían 2 años, después que era a los 25 años. Y las parejas tenían tres o más hijos en torno al tercio de la población española. Es un tercio que es bastante. Bueno, tres o más hijos, más o menos es un 33% en no, que era al final, bueno, también por la desigualdad brutal que había, porque la mujer en los años 60, 70 estaba en el trabajo del hogar, no había igualdad. Y luego también había una dictadura de 40 años. Hoy se forman una familia a los 28 años. Y el primer hijo, la pareja, lo tiene a los 31 años. Y la mayoría decide tener solo uno porque el coste de la vida es muy diferente y también porque la situación ha cambiado. Hoy en día las mujeres tienen, eh, aparte de ello, pues, el trabajo mm, fuera del hogar y luego el trabajo doméstico. Es decir, que tienen doble tarea. Menos mal que esa situación poco a poco se va a ir variando. eh, o eso espero yo. En el futuro que haya un 50-50, porque es que si no es imposible concebir una vida al final, porque una mujer al final trabaja y luego tiene que ir a su casa y limpiar. Me refiero a su propia casa. Entonces es algo que es tan desanticuado en una sociedad como la española que es horrible. Yo no sé si es porque nos gusta a lo mejor heredar ciertos cimientos en construcción no tan bien hecha. Bueno, pues tendrán que haber nuevas soluciones y cabidas en torno a mujeres, porque si no es imposible que sigamos en una estructura tan mala para una sociedad como es la española occidental, que siga habiendo los mismos problemas que existen desde el siglo XIX. Pero hay que ir cambiando poquito a poco. Y la educación también ha cambiado porque los gobiernos en la democracia han ido llevando a cabo una serie de reformas para que el nivel educativo sea lo mejor posible todos. Porque en 1975 un 10% de los niños que tenían menos de 11 años no estaban escolarizados. Y luego la cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta. Y solo un 57% había completado los estudios primarios. Hoy en día es totalmente diferente esa situación. Casi el 100% de los niños mayores de 3 años asisten a las escuelas. El analfabetismo afecta al 2,5% de la población y la gran mayoría son personas ancianas. La mitad de los españoles ha concluido los estudios medios o de formación profesional. Más o menos el 50% de la población tiene estudios medios, formación profesional y solo un 14% son estudios superiores. Y bueno, en torno ya al universitario, bueno, esa situación ha ido mejorando mucho más. Pero hablando, yo que soy historiador, viendo los años 70, se ve el gran problema de la educación en nuestro país y el analfabetismo que había en España. Menos mal que 50 años después esa situación se ha ido variando y ya la gran mayoría de los niños, personas pueden acceder a una educación bastante sencilla e incluso casi el 100% de la población de nuestro país sabe leer y escribir y entonces eso es una iniciativa muy importante de los gobiernos de la democracia española. Nuestro país ha alcanzado unos rasgos culturales y educativos comparables a los de otros países europeos, pero debe hacer frente a tres grandes retos. Y está casi o a la par de los vecinos europeos en el mundo de la cultura y la educación. Pero hay tres grandes retos todavía que nuestro país debe de solucionar. La adaptación escolar de la numerosa población inmigrante es un problema además muy grave. Superar el elevado fracaso escolar, cerca del 30% de los estudiantes españoles no termina la ESO y un 34% la enseñanza secundaria superior, frente al 12 y el 19% respectivamente de los países desarrollados.
todavía hay muchos problemas, viendo sobre todo en Europa, como es mucho más bajo ese índice que el nuestro. Y ajustar la enseñanza a los tiempos actuales, generalizando el uso de las nuevas tecnologías de aula, con educación, con también, sobre todo, pues evitar la utilización de forma continua, ¿verdad? Con las redes sociales sobre todo, pero vamos, hoy en día es muy importante mm, tener la tecnología porque las nuevas generaciones es lo que van a utilizar en el futuro y van a ser las que se van a encargar de desarrollar diversas técnicas nuevas para las futuras generaciones, que eso es lo más importante. Siempre hay que utilizar las nuevas tecnologías con el mayor eh, rigor e importancia y nunca incorporar, bueno, pues eso, lo de las redes sociales está bien, pero utilizar la tecnología con mesura, con utilizarla deberes, no para ver, como he dicho yo, las redes sociales y debemos de entender un poco que la educación es muy importante para que muchos de ellos se puedan formar. Finalizo, si os ha gustado este vídeo relacionado con tres puntos importantes de España, en torno a la inmigración, el envejecimiento de la población actual, el papel de la mujer en la actualidad, comparado con los años 60-70 del siglo pasado, o la reforma educativa, comparación que había en torno a que había más personas analfabetas que en la actualidad, pero ha sido gracias a los gobiernos de la democracia española, que son los que han intentado que todos los alumnos, bueno, los niños puedan acceder a una educación gratuita. Pero el problema es que todavía el fracaso escolar, la tradición escolar de la población inmigrante es uno de los problemas más importantes de España porque debemos de a cabo y poner también esa igualdad entre las poblaciones y luego también equipararnos con el resto de Europa en torno a evitar abandonar el colegio. Bueno, es decir, la ESO todo ello porque sabiendo y teniendo las estructuras del estudio son muy importantes y luego las nuevas tecnologías es lo más importante, utilizarlas de la manera más, bueno, mejor o de lo más correcto. Bueno, pues problemas con las redes en torno a las tecnologías que son la lanza de la generación. Soy historiador y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar.